Muy buenos días, qué hermoso día nos da el Señor para los que están en vivo con nosotros. Y para los demás, bueno, lo que usted decida el tiempo que va a escucharnos, que es un buen tiempo para recibir la palabra. Hoy volvemos a enfatizar lo más hermoso que tenemos, la Santa Biblia, que es el ancla de nuestra fe, que es la que puede ponerte en un lugar seguro en un tiempo inseguro. Por eso en esta reunión, en esta meditación que vamos a tener en la apertura de nuestra gloriosa reunión con Dios, voy a hablar sobre venciendo las tormentas de la vida. ¿Quién no tiene una tormenta en la vida? ¿Quién no tiene un suceso que lo sacude, que lo saca de quicio, lo saca del centro de su vida y lo hace temblar o tambalear en las decisiones que tiene que tomar? En la apertura pasada yo hablé sobre cómo evitar un naufragio en la fe y tocamos acerca de Pablo cuando era trasladado para Roma. Hoy quiero hablar de 3 clases de tormenta. Yo puedo decir que hay estas solas 3 clases de tormenta en la vida de cada ser. ¿Cómo lo clasifico o cómo las califico? Primero, hay una tormenta natural. La tormenta natural, que son los problemas que nos pasan a todos en común, que nos pueden encontrar en cualquier lugar y en cualquier ámbito. Y esa tormenta natural la comparo justamente con el viaje de Pablo cuando iba hacia Roma, que naufragó. Se recuerdan que leímos en Hechos, capítulo 27, versículos 10 al 14, diciendo, cuando estaban en la isla, y parecía que todo el invierno se acercaba y no querían pasar un mal momento, suponiendo que el invierno iba a ser difícil, se aventuraron a hacer algo que no conocían. Y dice el versículo 10, diciéndole, veo que la navegación va a ser con perjuicio. Pablo, el siervo de Dios, anunciando que iba a haber perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a Pablo en lo que decía. Es decir, en ese momento nosotros estamos viendo que el anuncio del predicador fue desechado y no entendieron lo que estaba diciendo el predicador. Esa tormenta de la vida puede ser la tormenta de tu alma, es decir, este mensaje que se te dice, cuidado, que más allá podés tener la pérdida de todo y la pérdida de tu alma y no recibirlo y te parece que tus decisiones y tu camino es lo correcto. Por eso es que encaminas tu andar fuera de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Esta tormenta natural sabemos cómo terminó. Dice la palabra de Dios que como el puerto era incómodo para invernar, a muchos le resulta incómodo quedarse en la iglesia, en la fe, en la palabra, en la santidad, en la oración. Les resulta incómodo porque todavía no entendieron la palabra y no comprendieron la seguridad, que aunque el invierno venga duro, es el lugar más seguro de estar en la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios, y como el puerto le era incómodo, la mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Eligieron el lugar donde vivir. Y dice que como comenzó a soplar una suave brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces levantaron las anclas, fueron costeando Creta, pero no mucho después, dice la palabra de Dios, dio contra la nave un viento huracanado. Y ustedes saben cómo es esa historia, lo que estuvo pasando. Allí el versículo 29 dice, y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Es decir, cuando salís a navegar sin la palabra de Dios, cuando salís a navegar sin el consejo de Dios, cuando has tomado tus propias decisiones desechando la palabra de Dios, te vas a encontrar con muchas pérdidas. Con esa brisa que te llevaba a lo que era la felicidad, a un fracaso total. Y gracias a Dios que en ese momento echaron 4 anclas. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos hemos desviado de la palabra de Dios,
anclarnos hasta que el día aclarezca, hasta que la noche se vaya, hasta que podamos escuchar nuevamente al predicador y seguir sus consejos como hicieron ellos. Eso es la tormenta natural. Es decir, que si estás navegando con tu suave brisa del sur o del norte, del este o del oeste, volvé a la palabra, al fundamento, al consejo del siervo de Dios. Echa anclas a donde está, no te muevas, no sigas más adelante, retrocede y vuelve al lugar donde está la seguridad. La segunda tormenta que yo quiero hablar es la tormenta que puede venir por la desobediencia. La segunda tormenta es la que sufren los desobedientes, comparado con la tormenta que sufrió Jonás. ¿Se recuerdan de Jonás capítulo 1? Cuando vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Es decir, Jonás no quiso obedecer la palabra de Dios, muchos son los que desobedecen la palabra de Dios, y dice que fue y compró su pasaje y se fue para Tarsis. Es decir, él decidió con sus propios recursos escapar de lo que Dios le pedía. Y esa tormenta de desobediencia causó poner en peligro todos los que le rodeaban, porque si usted lee el capítulo 1, 2 y 3, el 2 es hermoso, cómo oraba en el vientre del gran pez, era hermoso. Hay algunos que necesitan un gran pez para aprender a orar, pero es hermoso de saber cómo él clamaba a Dios. En la desobediencia, la nave, los marineros, los que no creían en Dios, tuvieron un tremendo problema de que se hundía la barca y iban a perder las vidas. Hasta que Jonás declaró, esto viene por mí. ¿Y qué es lo que pasó? Dice, ¿y qué haremos contigo? Échenme al mar, dijo. Échenme a la tormenta. Y allí estaba el gran pez, como lo conocen, que aprendió a orar, y Jonás fue devuelto al lugar donde Dios le tenía preparado. Y si nosotros leemos una vez más en Jonás, en el capítulo 3, vamos a ver cómo el mensaje de Dios se vuelve a repetir y le dice, ve a Nínive. La desobediencia te puede causar una tormenta que puede peligrar, no solamente tu familia, los que están alrededor, pero también tu vida. El Señor quiere volverte al punto que te habló para que hagas lo que Él te pidió. Esa tormenta se calma con obediencia. Y la otra tormenta, para dejar claro las tres clases de tormenta, es la tormenta de la obediencia. Cuando estás obedeciendo a Dios y cuando estás haciendo todas las cosas correctas y se levanta una tormenta que vos no saben por qué se levantó. El caso de Mateo, capítulo 8, del versículo 23 en adelante, cuando sus discípulos, después del capítulo 13 de Mateo, que estuvo enseñando el Señor todas las parábolas y le preguntó a los discípulos si habían entendido todo, y ellos dijeron, sí, Señor, y Él le dijo, pasemos al otro lado, y tomaron una barca y Él se fue a dormir. ¿Se recuerdan eso? Cuando estaba durmiendo. Y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y los discípulos se aterrorizaron y fueron a despertarlo al Señor. Dicen, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y el Señor, se recuerdan, se levanta y le dice, hombre de poca fe. Muchas veces cuando la tormenta de la obediencia se levanta, es el diablo queriendo impedir que cumplas con lo que el Señor te pidió. La diferencia de la tormenta de desobediencia y la tormenta de obediencia es que Jonás estaba solo y los discípulos estaban con Jesús. Cuando tenés una tormenta obedeciendo al Señor, sabés una cosa, el Señor está contigo, como estuvo con los jóvenes hebreos en el horno de fuego. Y dice la palabra del Señor que cuando Él calmó la tempestad, ellos se asombraron, siguieron a la otra orilla, y cuando llegaron, en Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Cuando el Señor te manda, es que el Señor sabe dónde van. Después de esa tormenta venía una gran labor y un gran testimonio. Por eso, estas tres tormentas, no sé cuál de ellas te golpea hoy. La primera, echa ancla. La segunda, volvé a la obediencia. Y la tercera, obedece hacia adelante, cumpliendo con lo que el Señor te mandó.